Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes de la biología. Así es, nos referimos al dogma central de la biología molecular. Pero, ¿qué es el dogma central de la biología molecular? Bien, este es un concepto que nos describe los mecanismos de expresión y transmisión de la herencia genética, es decir, del ADN. Este propone una unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en la célula. En otras palabras, que un ADN es transcrito a un ARN y que este ARN es traducido a una proteína. Este proceso también es conocido como proceso de decodificación y fue propuesto inicialmente por Francis Crick en 1958. Este consiste de 3 etapas: la replicación, la transcripción y la traducción, las cuales a lo largo del video iremos profundizando tanto para células eucariotas como para células procariotas. El proceso de replicación es la manera que tiene la célula de perpetuar su información genética y asegurar una copia fiel en cada una de las células producidas por división. Esta etapa es llevada a cabo dentro del ciclo celular, específicamente en la fase S. El objetivo de esta etapa es que cada una de las células hijas producidas en la mitosis por la célula original tengan una cadena completa de ADN, es decir, bicatenaria, y cada cadena está formada por una hebra de la molécula original y otra hebra nueva sintetizada. Es por eso que se dice que la replicación es semiconservativa. La replicación en procariotas comienza en un sitio específico en el cromosoma bacteriano, conocido como el origen o sitio ORI. Recordemos que las células procariotas no tienen un núcleo definido y su ADN bacteriano es circular y mucho más pequeño que el de las células más complejas, por lo tanto solo tienen un único origen de replicación. Es ahí donde se van a ubicar las diferentes enzimas y proteínas que van a mediar el proceso de la replicación, y las hebras van a ir replicándose tanto en un sentido como en el otro, es decir, de 5' a 3' y de 3' a 5'. El sitio ORI contiene muchas secuencias de adeninas y timinas, y eso es lo que hace que sea el lugar perfecto para el comienzo de la replicación, pues estas solo forman 2 puentes de hidrógeno la una con la otra, haciendo que los enlaces sean más débiles y haya menos puentes de hidrógenos que romper. En el proceso de replicación tendremos 2 cadenas, la cadena adelantada y la cadena retardada. La cadena adelantada va de 3' a 5', por lo que las enzimas van a ir sintetizando la nueva hebra en un sentido 5' a 3', la cual es la dirección en la que la polimerasa trabaja, y por lo tanto esta síntesis será directa y sin ningún problema. Por otra parte, la cadena retardada va de 5' a 3', por ende la síntesis de la hebra complementaria será de 3' a 5'. Pero las enzimas no trabajan en este sentido, por lo que aquí se va a sintetizar a pequeños pasos en su sentido correcto. La replicación de su ADN es en forma bidireccional a partir del sitio ORI. Las 2 horquillas de replicación progresan en direcciones opuestas, duplicando el genoma, hasta encontrarse en una región de la cadena de ADN diametralmente opuesta al origen, la cual se denomina terminus, el cual conforma una trampa para la maquinaria de replicación, asegurando que ninguna de las 2 horquillas pueda proseguir más allá de él. Comenzaremos hablando de las enzimas que intervienen en la fase preparatoria de la replicación, que como recordamos no van a sintetizar, sino que van a preparar a la molécula de ADN para que otras enzimas trabajen en su duplicación. DNA-B helicasa es una enzima la cual desarrolla el dúplex del ADN para separar los puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las 2 cadenas, lo cual expone a las plantillas de ADN monocatenario. Girasa es la enzima topoisomerasa que elimina y alivia las tensiones de la hebra de ADN, colocándose en medio de los enlaces de hidrógeno y así generar una estabilización y reducción de la tensión de las cadenas. Proteínas SSB son las proteínas que van a mantener a la cadena de ADN en un estado monocatenario, evitando que las cadenas vuelvan a cerrarse. Una vez explicada la preparación, es momento de ver a las enzimas que realizarán este proceso de replicación. RNA polimerasa o primasa es la enzima que sintetiza los nucleótidos de ARN, los denominados primers, que son complementarios a la cadena en la que se está trabajando. DNA polimerasa es el complejo enzimático de los diferentes tipos de polimerasas que ayudan en la replicación, y a diferencia de la replicación en eucariotas, aquí se conocen como DNA polimerasa 3, que es la enzima que sintetiza por completo a la cadena adelantada y a los fragmentos de Okazaki, y DNA polimerasa 2, que es la que participa en procesos de reparación de ADN y tiene la capacidad de lectura y corrección de los errores que puedan ocurrir en la replicación. DNA polimerasa 1 es la enzima que remueve los iniciadores de ARN y lo reemplaza por nucleótidos de ADN. Esta enzima básicamente degrada el primer al tiempo que sintetiza el fragmento de ADN correspondiente. Y DNA ligasa es la enzima que une 2 nucleótidos de una hebra de ADN mediante un enlace fosfodiéster entre el último nucleótido de un fragmento con el primero de otro.
comenzamos con la cadena de ADN en el sitio de origen de replicación, o también llamado ORI, en donde llega de primera instancia la DNAB helicasa, la cual se coloca primero sobre el ADN en el origen de replicación, con la ayuda de la proteína DNAC, que se desplaza en una dirección de 5' a 3' a lo largo de la plantilla de la cadena retrasada, lo que desenrolla la hélice durante este proceso. Una vez que actúa esta enzima, las proteínas SSB llegan para mantener este desenrollamiento, colocándose fuera de la cadena para estabilizarlas. Por último, para aliviar la tensión que pueda ocurrir en las horquillas, llega la girasa para evitar el superenrollamiento. Bien, después de que las enzimas de la etapa de preparación ya se han posicionado, se da comienzo a la replicación. Nuevamente comenzaremos explicando el proceso en la cadena adelantada, recordando que esta tiene una hebra molde que va desde 3' hasta 5', por lo que la nueva cadena se formará de 5' a 3'. Como ya sabemos, el proceso inicia con la llegada de la primasa, la cual sintetiza un primer de ADN complementario a su hebra molde, para que después llegue la ADN polimerasa 3 y empiece a sintetizar la cadena complementaria de ADN de forma continua, y la ADN polimerasa 2 realice una lectura para asegurarse de que no se hayan cometido errores y de haber alguno corregirlo. Una vez formada la cadena complementaria, debe ser eliminado el primer de ADN, para lo cual llega la ADN polimerasa 1, quita el primer y rellena el hueco con nucleótidos de ADN, para que después la ligasa, mediante un enlace fosfodiéster, una los segmentos de ADN. Por otra parte, en la cadena rezagada el proceso es más lento, ya que tenemos una hebra molde de 5' a 3', por lo que la nueva cadena será formada en dirección 3' a 5'. Como también sabemos, la polimerasa 3 no puede colocar nucleótidos de 3' a 5', así que la primasa coloca varios segmentos de primers y a partir de estos llega la ADN polimerasa 3 formando varios segmentos de ADN, los cuales sabemos que son los fragmentos de Okazaki. De esta manera se va formando lentamente la cadena complementaria. Una vez formada por completo, los primers deben ser quitados, por lo que nuevamente entra la ADN polimerasa 1, quita los primers de ARN y rellena los huecos con nucleótidos de ADN, para luego llegar la ligasa y unirlos mediante un enlace fosfodiéster. No hay que olvidar que, así como en la cadena adelantada, la ADN polimerasa 2 también está presente para realizar lecturas sobre la cadena formada, y como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, siempre que encuentre un error va a corregirlo, asegurándose que el proceso sea eficaz. Este proceso igualmente ocurre en ambas direcciones. La burbuja de replicación continúa creciendo hasta que, como dijimos anteriormente, se llegue a terminus y se termine de duplicar completamente el ADN, para al final obtener 2 moléculas de ADN. Ya que hemos visto cómo ocurre la replicación en células simples como las procariotas, es momento de ver cómo ocurre este proceso en células más complejas, las células eucariotas. Para esto no es necesario explicar desde cero, pues básicamente el proceso es el mismo, pero con algunas pequeñas diferencias. En primer lugar, los sitios donde inicia la replicación son diferentes. En este caso el proceso es lento, ya que su ADN es muy largo y este está unido a histonas. Para acelerarlo, en el cromosoma eucariota hay un centenar de sitios de orígenes, varias burbujas de replicación, y a estos puntos de iniciación se les llama replicones. Y en segundo lugar, las enzimas que participan en este proceso son diferentes, y por supuesto vamos a hacer mención de estas. Enzimas que participan en la replicación. Comenzaremos hablando de las enzimas que intervienen en la fase preparatoria. Las primeras son las proteínas MCM. Se conocen como factores permisivos. Se unen al ORC para ensamblar un complejo proteínico de ADN llamado complejo de prereplicación, que es permisivo o competente para iniciar la replicación. Estas proteínas, que son 6, MCM2, MCM7, son capaces de relacionarse en un complejo anular que tiene actividad helicasa. El complejo MCM2-MCM7 es la helicasa replicadora eucariota, o sea, la helicasa encargada de desenrollar el ADN en la horquilla de replicación. 2. Topoisomerasa.
Este elimina y alivia las tensiones de la hebra de ADN. Estas cadenas están unidas mediante puentes de hidrógeno y lo que hacen estas enzimas es colocarse en medio de esos enlaces y así genera una estabilización y reducción de la tensión de las cadenas. Son dos tipos. La topoisomerasa 1. Esta elimina las tensiones de la hebra de ADN por corte y ensamble de una sola cadena. Introduce un corte de enlace 3'5' fosfodiéster. Se forma una unión 3' con tirosina de la estructura de la enzima, liberando el extremo 5'. Luego de eliminar las tensiones se desplaza el enlace 3' fosfotirosina y se establece la unión 3'5' fosfodiéster de nuevo. Topoisomerasa 2. Produce un corte en las dos hebras de ADN durante la replicación. 3. RPA. Estas son proteínas fijadoras de ADN monocatenario. Estas proteínas se ubican fuera de la cadena de ADN luego de que se rompen los enlaces de hidrógenos y evitan que la horquilla vuelva a cerrarse, es decir, que las cadenas no se vuelvan a enrollar. Básicamente, mantienen al ADN en un estado monocatenario. Ya que conocemos a las enzimas que realizan la fase de preparación del ADN, ahora es momento de ver a las enzimas que realizarán este proceso de replicación. 1. ARN polimerasa o primasa. Esta enzima sintetiza una pequeña cadena de ARN de aproximadamente 10 nucleótidos denominada primer cebador, que es el complementario a la cadena donde se está sintetizando. Esto debido a que no se puede sintetizar ADN a partir de ADN. Entonces, a partir de este cebador trabaja la ADN polimerasa. 2. ADN polimerasa. Es un complejo enzimático por lo que existen diferentes tipos que actúan en diferentes etapas de la replicación. 1. ADN polimerasa alfa. Actúa en el inicio de la replicación, después de que la subunidad primasa forma un segmento de polirribonucleótidos. Actúa la actividad ADN polimerasa alfa que sintetiza a continuación una cadena corta de desoxirribonucleótidos. Segundo, ADN polimerasa delta. Participa en la progresión de la duplicación luego de la acción de la ADN polimerasa alfa. Tiene actividad polimerasa 5'3'. Sintetiza por completo la cadena adelantada y participa en la construcción de fragmentos de Okazaki de la cadena retardada. Tercero, ADN polimerasa epsilon. Participa en procesos de reparación de ADN. Tiene capacidad de lectura y corrección. Tiene actividad 3'5' exonucleasa. Basa su acción en el proceso escisión-reparación, que consiste en eliminar una secuencia de nucleótidos de una cadena y luego agregar en sentido 5'3' los nuevos nucleótidos. 3. Enzima FEN1. Remueve o corta y elimina a los primers de ARN y los sustituye con nucleótidos de ADN. 4. ADN ligasa. Es una endonucleasa que une dos nucleótidos en una hebra de ADN utilizando ATP. Los une mediante un enlace fosfodiéster entre el último nucleótido de un fragmento con el primero del otro. La transcripción es un proceso en que un fragmento de ADN se transcribe para formar una molécula de ARN. Tanto en células eucariotas como procariotas, las enzimas encargadas de este proceso se denominan ARN polimerasas. Estas enzimas incorporan nucleótidos para formar la cadena de ARN, cuya secuencia es complementaria de una de las cadenas de ADN, la cual sirve como molde. Antes de que ocurra la síntesis de ARN, debe haber una vinculación entre la ARN polimerasa con el ADN molde. A esta etapa del proceso se le conoce como iniciación. El sitio de la molécula de ADN donde ocurre la iniciación se llama promotor. Las ARN polimerasas celulares no son capaces de reconocer los promotores por sí mismas y requieren la ayuda de proteínas adicionales conocidas como factores transcripcionales. Las bacterias contienen un solo tipo de ARN polimerasa compuesto de 5 subunidades que forman un núcleo enzimático. Por sí sola, la enzima se une a sitios del ADN de manera aleatoria. No obstante, si un polipéptido llamado factor sigma se agrega a la enzima completa, esta es capaz de reconocer y unirse a la región promotora, separar las cadenas del ADN e iniciar la transcripción en el sitio de inicio apropiado. Uno de los promotores bacterianos se localiza a aproximadamente 35 bases corriente arriba del sitio de inicio y presenta la secuencia TTGACA. Dicha secuencia es conocida como el elemento -35. La segunda secuencia se localiza alrededor de 10 bases corriente arriba del sitio de inicio, donde aparece la secuencia TATAAT. Este punto en el promotor, llamado caja de Pirignau, se encarga de identificar el nucleótido preciso que activa la transcripción. La iniciación en eucariotas es un poco más compleja
pero no tan diferente. Los promotores de la ARN polimerasa 2 se localizan entre 24 y 32 bases corriente arriba del sitio de inicio. Esta región contiene una secuencia de consenso que es muy similar al oligonucleótido TATAAA y se conoce como caja TATA. El primer paso en el ensamble del complejo de preinicio es la unión de una proteína, conocida como proteína de unión a la caja TATA, y se abrevia como TBP. La TBP se inserta por sí misma dentro del surco menor de la doble hélice del ADN y dobla a la molécula más de 80 grados en el sitio de interacción del ADN con la proteína. La unión del TF2D da lugar a la etapa para el ensamble del complejo de preinicio completo. Posteriormente ocurre una interacción de los 3 GTF, es decir, TBP de TF2D, TF2A y TF2B, con el ADN. La presencia de estos 3 GTF, unidos al promotor, provee una base para la unión posterior de la gran multisubunidad de la ARN polimerasa con su TF2F unido. Una vez que la polimerasa de ARN TF2F se encuentra en posición, otro par de proteínas GTF, es decir, TF2E y TF2H, se une al complejo y convierte la polimerasa en la forma activa de la maquinaria de transcripción. El complejo de elongación está formado por el ARN abierto, la ARN polimerasa y el ARN naciente. Este paso no necesita del factor sigma, por lo que este se desprende de la ARN polimerasa, la cual comienza a sintetizar el ARN en la dirección 5' a 3'. Este ARN es sintetizado a partir de los nucleótidos que se encuentran libremente en la célula, en donde uno de ellos cae en el sitio activo de la ARN polimerasa. Si el nucleótido es complementario a la plantilla, entonces se formarán enlaces de hidrógeno temporalmente, estabilizando el nuevo nucleótido en su lugar el tiempo suficiente para que la ARN polimerasa catalice la formación de enlaces fosfodiéster. Por delante de la polimerasa se van separando las dos hebras del ADN por ruptura de los enlaces de hidrógeno. Esto causa una tensión de superenrollamiento que debe ser compensada por topoisomerasas. Por detrás de la polimerasa, la nueva cadena de ARN se va separando de la hebra molde de ADN, quedando como ARN monocatenario. En el ADN se vuelven a emparejar las dos hebras y se vuelve a producir el enrollamiento de la doble hélice, de nuevo asistido por topoisomerasas. Para que todo este proceso sea eficiente, se requieren proteínas llamadas factores de elongación. Varios de ellos se unen a la cola CTD de la ARN polimerasa. Algunos de estos factores estimulan la actividad enzimática de la polimerasa, como lo son el factor LL, el CSB y la elongina. Otros factores como el PTEFB mantienen el estado fosforilado de la cola CTD. Cuando la cola CTD está desfosforilada, se inhibe la elongación, mientras que el factor TFIS regula la procesividad de la polimerasa, reduciendo las pausas transitorias de la enzima que pueden causar la terminación prematura. Elongación en eucariotas. La elongación de la cadena de ARN en eucariotas es muy similar al de procariotas, con la diferencia de que la transcripción ocurre en el núcleo en lugar de en el citoplasma. Por lo tanto, en las procariotas, el ARN se puede usar para la traducción de proteínas incluso cuando todavía se está transcribiendo a partir del ADN. En eucariotas la situación es más compleja, ya que hay una serie de eventos posteriores que deben ocurrir antes de que el ARN esté listo para ser transportado fuera del núcleo y puesto a disposición para su traducción. Terminación en procariotas. Para esto es importante mencionar a uno de los elementos que intervienen en la fase de terminación de la transcripción, aunque debemos enfatizar que este es utilizado solamente en casi la mitad de los casos, pero solamente en procariotas. Estamos hablando de la proteína Rho, que es necesaria para el proceso de terminación de la transcripción. La función de Rho en la terminación comienza con su unión a un sitio de la nueva copia de ARN que está abandonando la burbuja de transcripción y continúa mediante el uso de su capacidad de hidrolizar el ATP como fuente de energía para mediar la disociación del transcripto de la ARN polimerasa y del ADN molde. En el tipo de terminación Rho dependiente, el ARN contiene un sitio de unión para Rho. Entonces, el factor Rho se une a esta secuencia y comienza a rodear el ARN recién sintetizado
y se mueve a lo largo de la cadena en dirección 3' hacia la polimerasa. Entonces, cuando alcanza la polimerasa en la burbuja de transcripción, Rho separa el ARN transcrito del ADN al cual está unido, y de esta forma termina la transcripción. Por otro lado, tenemos el tipo de terminación Rho independiente. Del mismo modo que la transcripción se inicia en puntos específicos, la terminación también sucede cuando el mecanismo de transcripción llega a una secuencia específica en pares de guanina y citosina, seguida por una serie de 6 o más adeninas. Esta misma región forma una estructura en forma de horquilla, debido al autoparamiento. Este lazo en forma de horquilla está seguido por uracilos, que al estar en par con las adeninas se vuelven muy inestables. Estos continúan como señal para la separación del ARN polimerasa del ADN y así dar fin a la transcripción. Ahora tenemos la terminación en eucariotas. Es importante mencionar que a diferencia de las procariotas, parece ser un hecho común la ausencia de regiones palindrómicas de ARN que participen en la terminación de la transcripción. Esta terminación se produce como consecuencia de la combinación de dos factores o mecanismos: la detención o pausa de la ARN polimerasa y la desestabilización del híbrido ARN-ADN. La influencia de estos dos mecanismos es distinta para cada una de las 3 polimerasas eucarióticas, de las que hablaremos más adelante. Aunque si bien es importante mencionar que los detalles de esta etapa aún están poco caracterizados en eucariotas. En todo caso, la etapa de terminación en eucariotas se ve más relacionada con las señales que marcan la poliadenilación del extremo 3' de los ARN, pero el resultado en realidad sigue siendo el mismo, que es la separación de los componentes del complejo de transcripción. Primero vamos a mencionar a la ARN polimerasa 1, que se caracteriza por ser similar a la terminación Rho independiente en procariotas, ya que esta tiene que ver con una proteína terminadora que se une a una secuencia específica del ADN y así detiene el avance de la ARN polimerasa, y después de detener a la ARN polimerasa se ubica en una región rica en timina en la hebra codificante, y esto hace que se facilite la separación del ARN. Por otro lado, tenemos a la ARN polimerasa 2, que esta es similar a la Rho dependiente en procariotas y consiste en una posible proteína terminadora, aunque realmente no está identificada aún. Esta actúa como la Rho dentro de una amplia región de terminación y así es como detiene a la ARN polimerasa. Y esto puede deberse a secuencias específicas o a proteínas de pausa que se unen al ADN. Y por último tenemos a la ARN polimerasa 3, que es similar a la terminación Rho independiente en procariotas. Se detienen secuencias específicas de ADN. Cuando la polimerasa se detiene existe una rica región en timina en la hebra codificante, la cual facilita también la separación del ARN. Una vez terminada la transcripción, sabemos que la polimerasa, el ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí, para posteriormente llegar a la etapa de maduración, que solamente ocurre en células eucariotas. Entonces, la hebra de ARN mensajero recién sintetizada en el proceso de transcripción incluye regiones conocidas como exones, que son las que codifican para formar proteínas, y otras regiones no codificantes llamadas intrones. Es importante mencionar que para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones deben ser removidos y también deben agregarse modificaciones tales como son el capuchón y la cola poli A. Este proceso es conocido como splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs llamados esplisiosomas, que son los encargados de remover los intrones y unir los exones para producir un ARN mensajero maduro que sea capaz de abandonar el núcleo a través de un poro nuclear e ingresar al citoplasma para así comenzar el proceso de traducción. La síntesis o traducción de proteínas es la actividad sintética más compleja en una célula.
El ensamblado de una proteína requiere todos los diferentes RNA de transferencia con sus aminoácidos unidos, ribosomas, un RNA mensajero, algunas proteínas con funciones distintas, cationes y trifosfato de guanosina. El resultado final es un polipéptido, cuya secuencia de aminoácidos refleja la secuencia de codones en el ARN mensajero. La síntesis de cadena polipeptídica puede dividirse en 3 actividades distintas: inicio de la cadena, elongación o alargamiento de la cadena, y terminación de la cadena. Es importante mencionar que para el inicio se requieren factores de inicio. Varios de los pasos que se describirán a continuación requieren ayuda de proteínas solubles, los denominados factores de inicio, designados como IF en procariotas y EIF en eucariotas. Las células bacterianas necesitan 3 factores de inicio, las cuales se unen a la subunidad 30S. Por ejemplo, el IF2 es una proteína que une GTP requerido por la unión del primer aminoácido de RNA transferencia. El IF1 facilita la unión de la subunidad 30S al RNA mensajero y puede prevenir que el aminoácido de RNA transferencia entre a un sitio erróneo en el ribosoma. Paso 1. El inicio de la traducción comienza con la vinculación de la subunidad ribosómica 30S con el RNA mensajero en el codón de inicio AUG, un paso que requiere IF1 e IF3. La subunidad ribosómica 30S se une al RNA mensajero en el codón de inicio AUG. Los RNA mensajeros bacterianos poseen una secuencia específica de nucleótidos que se localiza 5 a 10 nucleótidos antes del codón de inicio. La interacción entre estas secuencias complementarias en el RNA mensajero y el RNA ribosómico lleva a la unión de la subunidad 30S al codón de inicio AUG. En el paso 2, la formilmetionil de RNA de transferencia se relaciona con el RNA mensajero y el complejo de la subunidad ribosómica 30S mediante el enlace a IF2-GTP. En el paso 3, la subunidad 50S se une al complejo, el GTP se hidroliza y el IF2-GDP se libera. El RNA de transferencia iniciador entra al sitio P del ribosoma, mientras que todos los RNA de transferencia subsecuentes ingresan al sitio A. La diferencia de la traducción en células eucariotas comienza en que las células eucariotas necesitan por lo menos 12 factores de inicio que incluyen un total de más de 25 cadenas polipeptídicas. El inicio comienza con la unión de 2 complejos, uno llamado complejo 43S, que contiene la subunidad ribosómica 40S unida a varios factores de inicio, y el RNA de transferencia iniciador, mientras que el otro posee el RNA mensajero unido a un grupo separado de factores de inicio. Esta unión es mediada por la interacción entre el IF3 en el complejo de 43S y EIF4G en el complejo del RNA mensajero. Una vez que el complejo de 43S se ha unido al extremo 5' del RNA mensajero, recorre el mensaje hasta alcanzar el codón de inicio apropiado AUG. Como siguiente fase en la traducción bacteriana encontramos la elongación, la cual consta de una serie de pasos que se repetirán una y otra vez conforme se polimerizan los aminoácidos en la cadena polipeptídica en crecimiento. En el primer paso, con el ARNT iniciador cargado y en posición dentro del sitio P, el ribosoma queda disponible para la entrada de un segundo aminoácido ARNT en el sitio A vacante. Antes de que el segundo aminoácido ARNT se una de una manera eficiente al ARN mensajero expuesto en el sitio A, debe combinarse con un factor de elongación de proteína unido a GTP. Este factor de elongación particular es una proteína que comúnmente se conoce como EFTU. Es necesario para liberar los aminoácidos ARNT hacia el sitio A del ribosoma. Una vez que el aminoácido ARNT-TU-GTP correcto se une al codón del ARN mensajero, el GTP se hidroliza y el complejo TU-GDP se libera, con lo cual se abandona el aminoácido ARNT unido al sitio A del ribosoma. El segundo paso en el ciclo es la formación de un enlace peptídico entre estos dos aminoácidos, realizado cuando el hidrógeno del grupo amino del aminoácido ARNT en el sitio A reacciona con el carbón del grupo carbonilo del aminoácido unido al ARNT del sitio P, con lo que se desplaza dicho ARNT. Como resultado de esta reacción, el ARN de transferencia unido al segundo codón en el sitio A tiene un dipéptido unido y de esa forma el ARNT en el sitio P se desacila. En este proceso, una transferasa de peptidilo se encargará de catalizar la reacción. El ARNT del sitio P queda entonces desprovisto del aminoácido.
El siguiente paso, llamado translocación, se caracteriza por un movimiento parecido al de un trinquete de la subunidad pequeña con respecto a la grande. Como resultado, el ribosoma se mueve 3 nucleótidos por el ARN mensajero en sentido 5' a 3'. La translocación se acompaña del movimiento del dipeptidil ARNT del sitio A al sitio P del ribosoma, todavía enlazado por hidrógeno con el segundo codón del ARN mensajero, y del movimiento del ARNT desasilado del sitio P al sitio E. La translocación es impulsada por cambios en la conformación de otro factor de elongación, EFG, después de la hidrólisis de su GTP unido. Luego de esta reacción, el complejo EFG-GDP sale del ribosoma. En el paso final de la elongación, el ARN de transferencia desasilado sale del ribosoma y deja vacío el sitio E. Una vez que el peptidil ARNT se ha movido del sitio P por translocación, el sitio A está de nueva cuenta disponible para la entrada de otro aminoácido ARNT. Cuando el tercer ARNT cargado se vincula con el ARN mensajero en el sitio A, el péptido del ARNT del sitio P se transfiere al aminoácido ARNT del sitio A y forma el segundo enlace peptídico, y en consecuencia un tripéptido fijado al ARNT del sitio A. El ARNT del sitio P otra vez se encuentra desprovisto del aminoácido. A la formación de enlaces peptídicos le sigue la translocación del ribosoma al cuarto codón y la expulsión del ARN de transferencia desasilado, y el ciclo está listo para comenzar otra vez. La elongación de eucariotas y arqueas difiere en los factores de elongación, siendo EEF1 alfa aquel que actuará en el paso 1 necesario para liberar los aminoácidos ARNT hacia el sitio A del ribosoma, y EEF2 en el paso 3 siendo el que impulsará a que se lleve a cabo la translocación. Por último, tenemos la fase de terminación o finalización, en la cual, como su nombre lo indica, finaliza el ciclo de la traducción. En esta fase, 3 de los 64 codones trinucleotídicos funcionan como codones de terminación que concluyen el ensamblado del polipéptido en lugar de codificar un aminoácido. La presencia de cualquiera de estos codones, UAA, UAG o UGA, sobre la cadena de ARN mensajero determina que, en este punto, no entre ningún nuevo aminoácido ARNT. El sitio A es ocupado por 3 proteínas denominadas factores de terminación o de liberación, que se unen específicamente a cada uno de los codones de terminación. Al igual que los factores de elongación, son proteínas. Estos pueden dividirse en dos grupos, los RF clase 1, que reconocen los codones de tensión en el sitio A del ribosoma, y los RF clase 2, que son proteínas de unión con GTP. Las bacterias tienen dos RF clase 1, RF1 que reconoce los codones de detención UAA y UAG, y RF2 que reconoce los codones de detención UAA y UGA. Los RF clase 1 entran al sitio A del ribosoma, donde un tripéptido conservado en un extremo del factor de liberación interactúa en forma directa con el codón de detención en el sitio A, en forma diferente a como lo haría una tripleta anticodón de una molécula de ARN de transferencia que podría interactuar con un codón codificante en ese sitio. El enlace éster que vincula la cadena polipeptídica naciente con el ARN de transferencia del sitio peptidilo se hidroliza luego y se libera el polipéptido completo. En ese punto, la hidrólisis del GTP unido con un RF clase 2, en este caso RF3, conduce a la liberación del RF clase 1 del sitio A del ribosoma. Los pasos finales de la traducción incluyen la liberación del ARN de transferencia desasilado del sitio P, disociación del ARN mensajero del ribosoma y desensamble del ribosoma en sus subunidades grande y pequeña como preparación a otra ronda de traducción. Estos pasos requieren varios factores proteínicos tales como el EFG, IF3 y RRF, que es un factor reciclador de ribosoma, lo que fomenta la separación de la subunidad ribosómica. El proceso de terminación de la traducción es universal, por lo que en organismos eucariotas y arqueas existirá el mismo procedimiento anteriormente descrito para bacterias, salvo una pequeña diferencia. En estos organismos encontraremos un solo RF clase 1, ERF1, el cual reconocerá los 3 codones de parada, y el factor ERF3 unido a la hidrólisis del GTP. Y bien, con esto podemos dar fin a la explicación del dogma central de la biología molecular, no sin antes mencionar que nuestras células son una gran maquinaria, y sobre todo que
que este proceso es solo una pequeña parte de lo que ellas pueden hacer. Esperando que este video haya sido de su agrado y que hayan podido comprender el tema, no me queda nada más que decir que hasta luego.